Para muchas personas, un reino espiritual es una locura, pero a veces, la mayor locura es de quien no cree. Lo que oímos al principio son voces. Voces como una picazón en el oído. Un niño es atormentado por esas voces, que son como sombras sangrientas a su alrededor. San Joaquín es su nombre. Nadie te quiere, tu padre huyó, estás solo, dicen las voces. Lo miran con ojos de juicio, su motivo de vergüenza. Pero de repente, un puño viene acompañado de luz. Un chico iluminado aplasta la sombra con un golpe. ¿Qué clase de tonterías están diciendo?, dice él. Aplasta sombra tras sombra, diciendo que no dejaría que intimidaran a su hermano, trayendo la luz a la oscuridad. Era su amigo hermano, Vin. Toma la mano de Joansi y le dice que con él siempre protegería su espalda. La luz que iluminó su alma era viva, cálida y acogedora. Era el amor de un hermano. Pero cuando sus manos se separaron, las tinieblas regresaron como un anochecer prematuro. Vin, hermano, ¿a dónde vas?, gritó Joansi, viendo a su hermano desaparecer entre la sombra. Mientras gritaba, Vin se desvanecía sin color ni vida. Y solo escuchó, por supuesto, tú puedes hacer, y, plin. Joansi despertó, se levantó sudado y somnoliento. Fue solo una pesadilla. Oh no, toma sus frascos de píldoras, porque en la secundaria, contrajo una extraña enfermedad, en la que despertaba memorias antiguas. Joansi reunía y analizaba información externa sin control alguno sobre su cuerpo, volviéndose incontrolable. Y cada vez que eso ocurría, siempre tenía un fuerte dolor de cabeza. Como los médicos no pudieron encontrar una respuesta, su madre lo trajo de vuelta del extranjero. Pero últimamente, sentía que los medicamentos hacían cada vez menos efecto. Va a la sala, donde su prima y su tía están tomando café. Su prima dice que su tía iba a comprar ropa con él. Cuando toma una caja que llegó por correo, ve que no tiene nombre, y siente un escalofrío en la espalda. Esto es malo, dice. Y efectivamente lo fue, porque su tía le da un golpe en la cabeza, diciéndole que ni piense en salir sin ella. Si se atrevía, le rompería las piernas. Mira, yo tampoco dudaría de esa tía haciendo pose de Bruce Lee. La prima lo agarra y dice que ya era hora de que saliera y consiguiera novio, así que debía vestirse bien. Por eso, le dice a su abuela que debería estar más preocupada por el sobrino. Alejándose de esa locura, Joansi abre su paquete, saca una black card muy elegante, que parecía de un club de alto nivel, y también había una carta. Era de su amigo hermano Lei Jibin, diciendo que ese era su regalo, que sería más útil en sus manos que lo fue en la suya. Como no hablaban hacía mucho tiempo, Joansi toma el teléfono y llama con la mayor dulzura, pero quien respondió fue el padre de Vin. La cosa se pone seria cuando el padre le dice que su hijo había desaparecido. Ya llamó a la policía, dijo Joansi desesperado. El padre explicó que había desaparecido del dormitorio, y la policía ya estaba investigando. Un compañero volvió al cuarto, y él simplemente había desaparecido, como si se hubiera evaporado en el aire como humo. Eso deja a Joansi con una cara de asombro. Joansi le dice que se calme, que hablaría con su abuelo y su primo que trabajaban en la agencia de seguridad. Después de colgar, el protagonista quedó pensando en todo lo que había pasado. La black card en su bolsillo parecía tener algo especial, pero sin saber qué decir de todo eso, solo lloró y tomó su medicina, pues la cabeza comenzaba a dolerle otra vez. La black card era algo extraño, tanto que Vin eligió enviársela a Joansi y no a la agencia federal. Él estudiaba en la universidad de la provincia de Jiangnan, y su familia tenía muchas conexiones con el sistema. Recordando eso, su nariz sangra mientras toma sus píldoras. Su tía golpea la puerta, pues un investigador de la agencia vino a visitar. Qué coincidencia, piensa Joansi. Va a la sala, mira el teléfono, y su tía dice que eran del distrito Kanyan. Y vaya con el porte de esos tipos. Joansi les pide que entren y se presenta. El investigador le pregunta si conocía a Lei Jibin. Joansi dice que sí y ellos entran. El primo del protagonista era capitán en Kanyan, así que si esos dos vinieron a su casa, la cosa era realmente seria. Se sientan y cuentan la historia. El hombre de gafas, Wang Tai, le dice que responda solo sí o no a sus preguntas. Joansi responde que Vin le envió un paquete sin nombre, pero miente, diciendo que no había nada dentro. El investigador, con pinta de galán, dice que quería echar un vistazo a su habitación. No es una orden, pero sería mejor para ti no negarte. Dice, está bien, así pruebo mi inocencia, responde Joansi. El investigador manda a su asistente, esa diosa, más glamurosa que Barbie. Ella toma el teléfono de Joansi para echar un vistazo, dejándolo sin palabras. Un poco avergonzado, se lo entrega, diciendo que solo lo usaba para estudiar. Y la asistente dice que no se preocupe, que solo querían información relacionada con Lei Bin. La tía les ofrece té, y el asistente dice que Lei Bin estaba en su habitación, y cuando menos le esperaron, se evaporó. Así de simple. Joansi sospecha que el agente no le está contando toda la verdad, pero el galán dice que no oculte nada, porque tal vez el próximo en desaparecer
parecer podría ser él. Ah, gracias por avisar, dice Yuanzi. La diosa vuelve y dice que terminó la inspección en su cuarto. Con esa sonrisa que derrite a cualquiera, Yuanzi piensa, rayos, ella vio algo en mi habitación. El agente da por terminada la visita y se despide, entregándole su tarjeta personal. Yuanzi dice que lo llamaría si descubren algo sobre su amigo. La abuela dice que no entendió nada, porque creía que Vin estaba bien. Yuanzi dice que se irá a descansar y que le cuente a su abuelo lo que ocurrió cuando regrese. En la ciudad, la camioneta de los investigadores sigue su camino. Miren el aura de ese tipo. Le pregunta a Guan Ya si encontró algo. Ella dice que sí, que encontró la mayor de todas. Una tonelada de carpetas ocultas llamadas Vigo 50. Dice que tiene debilidad por mujeres mayores con medias negras, mucho material de estudio, si es que me entiende, y que participaba en ciertos grupos que les gustaba IG School de XD. En fin, pasaba el día entero, todos entendieron. El agente se avergüenza. Guan Ya dice que las bromas son buenas para la salud, pero que, a pesar de todo, encontró la carta que Vin le había escrito. El agente piensa y le dice que vuelva al día siguiente. Sí, claro, él no había desaparecido también. Al atardecer, la luz del hermoso cielo iluminaba la habitación del protagonista, dándole ese aire de investigación que tanto nos gusta. Yuanzi sospecha que había una tercera parte involucrada en el caso. Como Vin no había contactado a ese equipo, estaba inseguro de si esos tres eran amigos o enemigos. La estrategia más segura era explicárselo a su prima. Pero había un problema, la Black Card simplemente había desaparecido de su mano. ¿Cómo iba a explicar eso? Entonces escucha gritos en su puerta llamando su nombre. Era su prima, más furiosa que un cangrejo en lata, porque él no hablaba con ella. Mientras gritaba, él se levantó preparándose para el huracán. Y fue entonces cuando sus dolores comenzaron de nuevo. Tembló y tuvo que soportar el dolor mientras su prima seguía gritando afuera. La tía llega diciéndole a su hija que no moleste el descanso del primo. Dentro de la habitación, Yuanzi mira por la ventana, cuando nota algo extraño en su frente. Al mirar bien, ve que era una marca negra igual a la del card. Era una barra de progreso. Era como un agujero negro que se estaba cargando, casi llegando al 100%. Ahí se da cuenta de que la Black Card no desapareció, solo se convirtió en una marca en su frente. ¿Sería por eso que su amigo Vin desapareció? ¿Por qué no quiso aceptar la tarjeta? Es lo que se pregunta. Y la barra de progreso de la marca negra ya estaba en 99%. Yuanzi se desespera, pero aparece un mensaje diciendo que la tarjeta de personaje fue reiniciada, y sus atributos aparecieron. El mensaje decía que no dejara su moralidad por debajo de 60. Puede que antes no tuviera oportunidad, pero ahora sí la tenía. Yuanzi ve que los sistemas eran muy reales, como en las web novels. La interfaz le da una pluma para escribir su nombre. Rayos, pensé que al menos tendría alguna habilidad de carisma, dice frustrado. Y después de escribir, el sistema le pide que no use su nombre real. Y al escribir el nombre de Yuanzi Tianzun, la interfaz anuncia que el reino espiritual se abrirá en instantes. La cuenta atrás inicia y cuando termina, el reino está completamente cargado. Se encuentra en el túnel del dios de la noche Yulin. El nivel de la misión era ese y la misión, fácil, sobrevivir por 3 horas sin llevar ningún objeto. Su mano tiembla cuando se da cuenta de que está en un espacio que nunca había visto en su vida. Un mensaje de advertencia extrema aparece ante sus ojos. No entres al templo. Yuanzi solo observa el paisaje delante de él y ve que, efectivamente, estaba en un túnel. Era como una dimensión lunar, con piedras que brillaban como una lluvia de plata. Solo intenta calmarse. Se dice a sí mismo que ese no podía ser el famoso túnel Yulin de las leyendas, porque había pasado por él hace unos días en Shanghái y no era así como lo veía ahora. Su cuerpo tiembla sin control mientras intenta recordar. Yuanzi se da cuenta de que está en un reino espiritual, no en la vida real. Sobrevivir por 3 horas parecía muy peligroso, pero como es una misión, debe haber una recompensa, pensó, y podría convertirse en el dios de la noche, como la interfaz había dicho. Pero primero tendría que sobrevivir a este túnel de la muerte. Las luces de emergencia del túnel comenzaron a parpadear, iluminando la llegada de un ser sombrío. La criatura de piel pútrida comenzó a acercarse. Era nada menos que un trabajador zombie. Rugió con sus ojos sin vida, y no solo uno, sino una horda entera que se aproximaba. Yuanzi sintió un escalofrío. Gritó mientras salía corriendo. Loco es el que se queda. Pero fue entonces cuando se dio cuenta de que los zombies no lo estaban siguiendo. Y había un montón más del otro lado. No lo seguían, sino que señalaban una dirección. ¿Por qué no me están atacando?, dijo Yuanzi. Y la dirección apuntaba hacia un santuario, un lugar sombrío, una especie de fortaleza del mal. Se entiende por qué la interfaz le advirtió que no entrara allí, ¿verdad? Aún así,
El protagonista corrió y, al mirar atrás, vio la horda de zombies acercándose. Pero a pesar del miedo, Yuanzi quería saber por qué no lo estaban atacando y por qué le mostraban el camino. No sabía si esconderse o ir en la dirección que señalaban, pero primero tenía que huir de ellos. Por eso se lanzó al bosque, una oscuridad sin fin. En el camino, notó que todo estaba muy silencioso, ni siquiera se oían insectos, un ambiente siniestro y frío. Pero al fondo del bosque sombrío, podía ver una cabaña. Al llegar, notó la decadencia del lugar, telarañas por todas partes, faroles caídos. Claramente estaba abandonado. La puerta de entrada estaba en el peor estado. Espera, es un templo, dijo. La advertencia ya le había dicho que no entrara, pero ya estaba fuera del túnel y en la explanada del lugar. No me digas que esos mineros zombies quieren entrar aquí, dijo Yuanzi. Solo había un camino, y buena cosa no era, explorar el templo y sobrevivir 3 horas. Si entraba, moría. Si volvía, moría. Es lo que llamamos un callejón sin salida. Una parte de él decía que fuera, pero la otra que regresara. Aún así, decidió arriesgarse. Al entrar en el patio, notó que las luces estaban encendidas, y a su alrededor algo se movía. Estoy escuchando cosas, ¿será un fantasma?, se preguntó. Pero cuando empezó a ver huellas en el suelo, salió disparado como si tuviera un dolor de estómago. Los pasos continuaban detrás de él y Yuanzi, completamente loco, entró al templo derribando la puerta, como un policía que golpea primero y pregunta después. Rodó por el suelo y cuando miró hacia atrás, los pasos habían desaparecido. Debo estar a salvo ahora, dijo. Si lo estaba o no, lo sabremos, porque al girarse, un altar pagano estaba montado con una siniestra aura sangrienta. Las estatuas deidades lo miraban con una sonrisa, y la diosa en medio de ellas parecía juzgarlo con su tercer ojo. Podría parecer aterrador, pero que era hermoso, eso sí era verdad. Yuanzi miró la estatua de la diosa, preguntándose qué sostenía. Al observar más de cerca, encontró una tablilla antigua de la dinastía Min, de hace 600 años. El templo estaba abandonado, obviamente. Entonces, ¿quién estará cambiando las velas?, se preguntó. Analizando las velas y el resto, se preguntó si aquello era un mundo basado en una leyenda urbana o si siempre había existido. De cualquier manera, el lugar era demasiado peligroso, y Yuanzi salió en busca de más pistas si quería sobrevivir. Encontrando un cadáver, comenzó a revisar. Había algo escondido en su bolsillo. Era un mensaje escrito a mano. Hablaba sobre la historia de aquel tiempo. En el pasado, la gente clamaba a su maestro porque estaban siendo atormentados por demonios. El maestro les dijo que conservaran el cultivo de su fe. Les ordenó ocultar eso a las demás personas, temiendo que pudiera afectar el mantenimiento del templo. Pero las cosas empeoraron y el maestro desaparecía todos los días por largas horas. Después de varios días, 3 personas más desaparecieron. Una de las discípulas presionó al maestro, y él solo le dijo que fuera a su habitación al atardecer, que allí sabría todo. Y la mujer contó que ese día nunca esperó tanto la llegada de la noche, mientras más y más personas desaparecían. Yuanzi se sintió frustrado porque la historia terminaba allí. Las razones de la caída de ese templo eran desconocidas, pero si descubría la fuente, podría completar la segunda tarea. Sin embargo, para explorar, debía salir. Salió, recordando que en la leyenda del túnel Yulin, un trabajador había sobrevivido. Si sigo sus pasos, tal vez sobreviva también, dijo Yuanzi. Al abrir la puerta, no había nadie. Podía sentir escalofríos por la presencia paranormal afuera, pero quedarse adentro tampoco era la mejor opción. Por eso salió del lugar. Pasó por los canteros, el patio y los jardines, donde en lugar de flores, había esqueletos macabros y una neblina verdosa con olor a muerte. Al acercarse a uno de ellos, vio que los huesos estaban intactos, pero habían muerto de una forma horrible. De repente, se escucharon gritos de auxilio. Una voz horripilante provenía del templo, cada vez más desesperada. «Carajo, deja de gritar pidiendo ayuda. El que necesita ayuda aquí soy yo», gritó el loco Yuanzi. Sin embargo, la única chispa de valentía que tenía dentro, el chico dijo que la usaría para hacer sentir orgulloso a su amigo Lei Bin. Acercándose al esqueleto, vio que solo ese y el del salón principal tenían armaduras de guerra rotas. También había algo en el bolsillo, un talismán y un espejo de bronce. El mensaje en la interfaz decía que se había descubierto un ítem, un talismán de supresión de cadáveres creado por un poderoso errante de la noche. Como solo podía usarse una vez, Yuanzi vio que esos objetos eran realmente importantes. Al abrir el libro, vio la continuación de la historia del templo. La mujer decía en el relato que hacía 2 años que había entrado al templo de la montaña Sandao, ya había aprendido a leer y escribir. El
maestro la tomó como discípula. Aprendió la técnica de la nutrición del alma, de la secta Ge-Uye. Era el primer paso para convertirse en una errante de las sombras. El príncipe Yan se había revelado y las llamas de la guerra estaban por todas partes. El maestro no tuvo otra opción que bajar de la montaña para detener la guerra. No sabían que eso sería el inicio de otra calamidad. Yuanzi dijo que eso se parecía a la historia de la cruzada de Jingnan. Ahora, esa historia de errante de las sombras parecía pura tontería, jamás habría ocurrido. En el diario también decía que la mujer atendió una puerta y, cuando menos se dio cuenta, era el cadáver zombi de uno de los desaparecidos. El cadáver le dijo con una mirada sangrienta: no confíes en el maestro. Pero Yuanzi había llegado al final. Se le erizó toda la piel, pero era hora de mirar el espejo. Y, mejor no lo hubiera hecho, porque al mirar, vio la sombra de la muerte detrás de él. Maldita sea, gritó el loco Yuanzi. Amitabha, aleluya. Empezó a rezar a todos los dioses y usó el talismán. Y cuando miró para ver si la oración había funcionado, solo 2 esqueletos de la novia cadáver estaban de lo más amigables. Bienvenido a bordo, tocayo, dijo uno de ellos. Corrió de nuevo hacia el templo y se quedó observando. Afuera, un par de zapatos rojos zapateaban como si estuvieran bailando tango. Ni la mansión de Wensta estaba tan embrujada. Un templo de la dinastía Min y un par de zapatos occidentales. Puede haber algo más raro, dijo. El par de zapatos pareció notar su presencia. El chico se escondió y bufó de nervios. Miró al espejo, preguntándose si aún había salvación. Yuanzi, el loco, no perdió tiempo y corrió de vuelta al salón principal con el espíritu travieso a sus espaldas. Abrió la puerta y saltó adentro, haciendo que la aparición desapareciera. Jadeaba mientras agradecía que ese era el lugar más seguro a pesar de todo. El dolor en su hombro finalmente estaba desapareciendo. El protagonista agradeció que las apariciones no se lanzaran sobre él todas a la vez. Luego cerró las puertas, regla clásica de un juego de terror. La interfaz apareció diciendo que había cumplido una de las misiones principales. Sobrevivió durante 3 horas y ganó 36 de descanso. Con eso, empezó a ser pixelado fuera de esa dimensión. En cuestión de segundos, estaba de vuelta en su habitación, y en cuestión de segundos también se desplomó en la cama, agradeciendo por el aire que respiraba. Con eso, el talismán supresor de cadáveres había desaparecido. También notó que cada vez que pensaba en recuperar un objeto, la interfaz lo mostraba en pantalla. Otra cosa era que su nivel era 0. ¿Debería convertirme en un errante de las sombras todavía?, se preguntó. Yuanzi decidió contárselo todo a su primo, pero recordó las advertencias de la gente de mantenerlos siempre informados. Por eso decidió quedarse callado, pues podrían ridiculizar cada una de sus palabras. Sin embargo, el aviso del investigador fue que él podría ser el próximo en desaparecer, así que lo interpretó como una luz verde. Yuanzi llamó al investigador Li, el galán. Li simplemente lo felicitó por haberse convertido en un errante de las sombras como él y sus amigos. Si aprendes más sobre esto, ven a ver, pero debes saber que seguirás reglas, dijo el agente Li. Yuanzi tendría que unirse a ellos y no usar sus habilidades de forma irresponsable. Por el bien del pueblo, acepto, dijo Yuanzi. Entonces así sería. Estaba decidido. El maestro Li marcó la reunión para las 8 de la mañana y le dijo a Yuanzi que se calmara. Él solo respondió: está bien, tranquilo. La noche pasó y el día amaneció radiante y hermoso. Al menos el día, porque Yuanzi tenía cara de asalariado que hace streaming los fines de semana. No durmió en toda la noche, atormentado por el fantasma púrpura. Su prima incluso dijo que parecía que se había pasado un poco con la media de, bueno, con ciertas cosas que todo chico hace a su edad. Y quién sabe por qué, pero ella dijo que iba a revisar su basura. Así como lo oyeron, Yuanzi simplemente se sentó cerca de su abuelo. Le preguntó qué había pasado en el túnel Yuling en el pasado. Incluso el líder de la agencia de investigación había ido a investigar la tragedia. Su abuela dijo que el trabajador que había sido encontrado en esa época desapareció otra vez. Yuanzi quedó algo intrigado, pues al parecer esa persona que desapareció había entrado de nuevo en el reino espiritual y no había vuelto. Cuando se cepillaba los dientes, Yuanzi dijo que depender de las autoridades era la mejor oportunidad de sobrevivir a la próxima misión. Entonces salió en busca de los agentes. Sin tiempo para comer, dijo el chico. Al salir, una limusina lo esperaba. Entró y el maestro Li ya estaba allí. ¿Quieres beber algo?, preguntó el galán. Sí. Pásame una coca, dijo Yuanzi. Pero, por desgracia, solo había bebida para adulto. Con un martini en la mano, el maestro le dijo que iba a llevar a Yuanzi a firmar sus papeles y darle entrenamiento básico. Permíteme presentarme, dijo. Capitán Li, errante nivel 3 de la Alianza de los 5 Elementos. Un placer, colegas, a partir de ahora. Sientan el aura de este hombre. En el camino, Li explicó que el reino espiritual era una fuerza sobrenatural que ni ellos ni la ciencia podían explicar. Solo los elegidos podían entrar allí. Sobre
Sobre la Black Card, solo quienes la poseían podían acceder al reino. Tampoco entendían cómo funcionaba. Podías encontrarlas en medio de la avenida o en un enlace de internet. Completar las misiones era solo el comienzo. Misión tras misión te hacía más fuerte. Él, por ejemplo, a veces entraba solo una vez cada 3 meses, pero siempre existía el riesgo de morir. Es el precio que tienes que pagar si quieres convertirte en un errante de las sombras, dijo el maestro Lee. Es como un juego de mazmorras, dijo Yuanzi. Lo entendió rápido. El maestro Lee explicó que una mazmorra individual era la más peligrosa. Las de grupo eran más tranquilas. Las individuales eran más pesadas porque se personalizaban según el nivel del participante. Era como tener un asesino persiguiéndote en un bosque. Yuanzi preguntó si su amigo Bin había entrado en el reino, pero lamentablemente, el maestro le dijo que la agencia había decretado que murió en el reino espiritual. Fue un golpe para el protagonista, pero el maestro le explicó que las sesiones en el reino podían durar hasta 2 días. Y Bin había desaparecido durante 4. ¿Y los otros niveles del reino?, preguntó irritado el chico. Lee dijo que no estaba seguro. El reino era demasiado grande. Podía ser difícil de aceptar, pero Yuanzi dijo que lo mejor era unirse a la organización, ya que solo podía entrar en el nivel trascendente del reino. Antes de continuar, el maestro Lee le preguntó cuáles eran sus valores morales. Yuanzi respondió que estaban en 60 puntos. Ah, esa es la mayor trampa de todas, dijo Lee. Si bajaba de 60 puntos, se asignaría una misión a todos los demás agentes para eliminar. ¿Entonces no puedo hacer nada malo en toda mi vida?, preguntó Yu, sorprendido de no poder hacer nada travieso. ¿5 contra 1? Olvídalo. Y lamentó ese día infame. El maestro Lee estalló en carcajadas y explicó que solo perdería puntos si hacía cosas muy malas. Cosas como robar quitaban solo 1 punto, y matar era lo más grave, perdía 10. Así que podía estar tranquilo, que el sexo virtual y el hentai estaban permitidos. Solo sé una buena persona. De acuerdo, dijo el maestro Lee. Después de una buena meditación, dijo que ayudaría más a las señoras a cruzar la calle. Después de eso, llegaron a la agencia. Yuanzi preguntó si ayudar a ciertas mujeres por ahí mandándoles dinero se consideraba falta de moralidad. Lee dijo que solo hiciera buenas acciones, que no tenía tanto misterio. Donaciones y caridad eran las formas más rápidas de ganar puntos. Ahora, el maestro Lee explicó sobre la agencia, de la que formaban parte era la Alianza de los 5 Elementos. Estaba dividida en 5 facciones: la Sociedad de las 100 Flores, los Cuerpos del Tigre Blanco, la Banda del Fuego Escarlata, el Palacio del Dios de las Aguas y la Corte Central. Cada una representaba una clase: Demonio de la Madera, Centinela, Maestro del Fuego, Espíritu del Agua y Vampiro de la Tierra. Había más alianzas, pero el maestro Lee dijo que dejaría eso para después. Cada clase tenía sus costumbres y se llevaban bien al final. Bueno, bien era una palabra fuerte, porque el maestro Lee hablaba de las diferencias entre ellos. Los demonios de la madera con su sobreprotección a los animales, la Corte Central con su estado supremo, el Palacio del Dios de las Aguas cultivando bacterias, y así sucesivamente. Es un absurdo, dijo con la cólera del dragón. Pero los centinelas de los cuerpos del tigre son perfectos, dijo ahora con una sonrisa. Cada una de las facciones tenía su valor. Algunos domaban bestias o hacían invocaciones, otros eran furiosos en batalla, cada uno con su habilidad. Ah, entonces son como esas centinelas baratas de MOBA. No, bromeó Yuanzi. Pero el maestro Lee encendió la llama. Chico, si yo fuera de la Banda del Fuego, ya te habría roto la cabeza, dijo. Continuando, explicó que un errante de la clase centinela gana más habilidades al pasar el nivel trascendente del reino, pero había clases más fuertes, como las clases ortodoxas. Yuanzi le pidió que le explicara sobre la clase del Dios de la Noche. El maestro le dijo que tenían muchas habilidades, desde poder explosivo y asesinato, hasta control de espíritu, pero los dioses de la noche eran extremadamente raros, y los pocos que existían eran reclutados por el séquito del Taidi. Pero yendo a lo importante, el maestro Lee le preguntó cuál era su clase, y claro, no podía dejar de decir que era un dios de la noche, ¿verdad? El agente Lee se quedó un momento como si no entendiera bien lo que el chico dijo. ¿Eres un errante de las sombras?, preguntó casi con un ataque. Al menos dejó que Yuanzi hablara y lo abrazó, agradeciendo que eligiera ser un errante. El maestro Lee dijo que un errante nocturno era tan raro que las otras bandas se mataban por uno. Contó la historia de una mujer que cometió inmoralidades con un errante de las sombras solo para atraerlo a otra banda. Ya se imaginan lo que pasó por la cabeza del protagonista. Travieso. El maestro le preguntó el nombre de la ID de Yuanzi y él dijo que era Señor Primordial Celeste. Por la cara que puso, Lee debió pensar que era cursi. Dijo que el salario era de 20,000 al mes y aún tenía bonos por rendimiento. Sí señor, jefe, dijo Yuanzi. Pasaron por la sala de empleados.
mejor dicho, empleadas. Solo mujeres trabajaban como asistentes personales de los errantes. Después de eso, ellos van a la oficina de Lee. Y mira quién apareció, Wang Ya. ¿Necesitan mi ayuda?, preguntó ella. Mira la cara que puso nuestro protagonista. Lee dejó el contrato de Yuanzi en sus manos. La chica ya llegó con una bromita, y Lee dijo que ella siempre era así. Se sentó a su lado y dijo, seguro que estás aquí porque quieres aprender más, ¿verdad, estudiante? Y digamos que Yuanzi quería estudiar un poquito de anatomía, clases prácticas, si fuera posible. El jefe Lee salió y Wang Ya se apoyó en él, pidiéndole su tarjeta de identificación. Ella dijo que debería haber recibido un pequeño entrenamiento básico. También comentó que una nueva tarjeta le llegaría, ya con crédito incluido. Ah, sí, ¿y por qué?, preguntó él. El motivo fue que había usado su nombre real, lo cual estaba prohibido. Wang Ya explicó que había dos categorías en el reino espiritual, los ortodoxos y los caminos profanos. Aquellos que caminaban por los senderos malignos cazaban a los ortodoxos con una obsesión, casi como si fuera algo personal. Así que usar el nombre real en ese reino era como encargar la propia muerte. Entonces el nombre de ella, Wang Ya, ni siquiera era ese. Porque en este mundo, dijo, ellos son los cazadores y los demás son las presas. Vaya, tú debes ser una cazadora increíble, dijo Yuanzi. La hermosa lanzó ese encanto que derrite hasta el hielo y preguntó cuántas novias tenía, porque era una ternura. Soy soltero, respondió él. Wang Ya quedó sorprendida y se ofreció a comprarle una Vive online. Cuando Yuanzi dijo que prefería algo más presencial, Wang Ya estalló en carcajada. Él dijo que le gustaba a ella, y ella se puso seria. Él le juró que realmente era soltero, pero hablando en serio, ella dijo que él sería el sexto integrante de su escuadrón. En ese distrito, había 10 escuadrones. Yuanzi se quedaría de forma permanente, pues fue el propio jefe quien lo llamó. Sería parte de la guardia del Tigre Blanco. Déjalo en mis manos, voy a quedarme a tu lado, dijo él con confianza. Wang Ya entonces revisó su formulario. Todo en orden. Pero, ¿eres un errante de las tinieblas?, preguntó sorprendida. Así es, corazón, lo soy, dijo Yuanzi con una sonrisa. La chica ahora entendía por qué su jefe andaba como si estuviera en las nubes. Por eso, le dijo a Yuanzi, será mejor que no andes con una mujer de otra facción, o estarás en problemas conmigo. Sí, te pertenezco, respondió él. Pero volviendo a temas más serios, ella vio que aún estaba en nivel 0. Y lo peor, o mejor, fue que su misión había sido en el túnel Yulin. ¿Tu primera misión fue en el túnel Yulin?, preguntó sorprendida. Así es, ya iba a preguntarte sobre eso, dijo él. Pero entonces apareció el agente Wang Tai. Wang Ya salió molesta por la suerte de Yuanzi, y el de gafas lo llamó para ir a su oficina. Por la reacción de ambos, Yuanzi dedujo que el túnel Yulin debía ser realmente peligroso. No era para menos que él fuera el afortunado del momento. Wang Tai le pidió que se sentara y aprendiera sobre las demás misiones, porque eran un poco diferentes de las otras mazmorras. Había muchas misiones: sobrevivir a fantasmas errantes, mapear un embalse e incluso pasar una noche de bodas con una novia fantasma. Me pregunto cómo sería eso. En fin, había tareas fáciles y otras no tanto. Y cuando llegó al túnel Yulin, Yuanzi vio que básicamente nadie sobrevivía a aquello. Y él fue el primero. Entonces, ¿realmente tuvo suerte? Bueno, si para él no fue suerte, en su oficina, el maestro le decía que para él sí lo fue, que un errante de las tinieblas apareciera en el momento justo. Había informado a su líder, el centurión, quien lo felicitó. Ya podía ver el prometedor futuro de la guardia del Tigre Blanco. Fue interrumpido por Wang Ya, que llegó literalmente pateando la puerta. Jefe, malas noticias, dijo. Su primera misión fue en el túnel Yulin, añadió. El maestro se descontroló. Su cabeza hervía y la ira lo hizo sudar. Idiota, ¿qué has hecho?, gritó mientras salía. Parece que las cosas se pusieron feas. Al llegar, vio la cara deprimida del chico. Jefe, ¿cree que aún tengo alguna posibilidad de salir con vida?, preguntó. El maestro le dijo que el túnel Yulin era la mazmorra más dura del reino espiritual, y como era una dungeon individual, estaba solo en ese bar. Lo único que podía ayudarlo eran los datos y estrategias. Por eso, le ordenó ir a casa a descansar. Wang Ya lo escoltó hasta el coche. Él prometió que acabaría convirtiéndose en su fantasma, y ella respondió, relájate, no voy a pasar la vida esperando. Sí, eso dolió. F en los comentarios por el soldado. Cuando él subió, ella le dio una caricia de consuelo, diciendo que el maestro le haría todo lo posible para ayudarlo. Él se despidió con esa expresión. Durante su turno, Wang ya estaba tomando notas sobre Yuanzi, incluyendo que era altamente lascivo y fácil de seducir, dicho sea de paso. Ella preguntó a Wang Tai si había alguna posibilidad de que Yuanzi saliera ileso de esto. Wang dijo que incluso con los detalles sobre el túnel Yulin,
Seguía siendo muy difícil, pero como era una misión de nivel S, había una posibilidad. Guan Ya pensó que no serviría de mucho. Los ítems solo podían conseguirse de dos formas, buscando en el reino espiritual o encontrando a quien los tuviera y matándolo para conseguir. Sería complicado, pues si alguien moría en el reino espiritual, el propio reino reclamaba los objetos de vuelta. Wang sugirió que el chico tenía una mala suerte tremenda. En su oficina, el maestro Li estaba conversando con el centurión Fu, su líder, sobre qué hacer, y concluyó que no se abandonaba a un camarada. Al llegar a casa, su tía le dijo a Yuanzi que su primo estaba allí. Él le dijo a la anciana que no se preocupara. Luego fue a ver a su primo, Xiao Yuan. La abuela dijo que me estabas buscando, dijo, y comentó que había oído hablar de Lei Jibing, su amigo. El primo trabajaba en una agencia de investigación. Como no era un caso normal, Yuanji dijo que no podría ayudar mucho. Su prima llegó sonriente con una crema antiarrugas. Yuanji dijo que no la necesitaría para nada, aunque su abuela no opinaba lo mismo, ya que él tenía 30 años pero parecía de 40. Le pidió a la vieja que dejara de molestarlo porque tenía trabajo que hacer. Estaba trabajando en un caso de desaparición. ¿Qué pasó?, preguntó Yuanzi. El primo dijo que 2 personas habían desaparecido en el túnel Yulin. Entraron y desaparecieron. Solo eso. Cada año desaparece gente allí, dijeron la abuela y la prima. Mal sabían ellas que el lugar estaba embrujado. Yuanzi se preguntó si los desaparecidos habrían sobrevivido 3 horas como él. En la capital, un anciano estaba relajándose en el jardín. Su sirviente apareció, diciendo que Fuin Yan le había enviado un mensaje. Era sobre el maestro Li, que pedía sus consejos. Dijo que nadie jamás lograría limpiar ese túnel, y ordenó dar toda la información necesaria. Algo importante era que la dificultad del túnel Yuling solo seguía aumentando. ¿Quieres mi consejo? Abandona a ese chico. Está condenado, fue lo que dijo el anciano. Una misión de nivel S ya era difícil, pero el túnel Yuling era el mismísimo diablo. Habían enviado hombres que entrenaron durante meses, y aún así, cuando llegaron allí, fracasaron. El desastre fue tal que apenas avanzaron 2 etapas. O sea, cuando nuestro protagonista vuelva a pisar allí, estará bastante jodido. El anciano entonces ordenó a su mayordomo reunir a todos los caballeros errantes de las tinieblas en la capital. Tenía un gran anuncio que hacer. Yuanzi intentaba descansar, pero no podía por culpa de su prima, que jugaba un videojuego de terror. Necesito aprender los patrones del jefe. Los juegos de terror no son fáciles, dijo ella. Yuanzi volvió a pensar en el mundo espiritual. ¿Sería como un videojuego? ¿Seguiría reglas y patrones? Recibió una llamada de Guan Ya, que le pidió revisar el correo, pues el maestro Li le había enviado datos sobre el túnel Yulin. Él revisó y dijo, gracias. Cuando termine la misión, la cena corre por mi cuenta. Y en su cama, esa belleza de mujer simplemente dijo, esperaré por esa cena. Poco a poco, el soldado va ganando la batalla. Ella se acostó, deseando que él tuviera éxito. ¿Qué premio? En fin, Yuanzi comenzó a estudiar los archivos. Encontró a alguien que había tomado la misma misión que él, en el templo de la dama Sandao. Yuanzi sospechaba si esa mujer realmente había existido en el pasado, o si el reino espiritual la había creado. Tal vez ese espíritu maligno era un alma vengativa, condenada a vagar por la eternidad. Lo más seguro era quedarse dentro del salón con las velas encendidas. La luz de las velas ahuyentaba el miedo del corazón de cualquiera. Permanecer allí era seguro, pero era una espada de doble filo, pues obligaba al caballero a avanzar. De eso ya lo sabía, pero el verdadero problema estaba en el ala este. Los zapatos danzantes, que invitaban al caballero a un baile de muerte. Había muchas cosas en el camino. ¿Cómo podría alguien lograr limpiar todas las pruebas? Frustrado, apagó el ordenador y comenzó a repasar todo. ¿Y si hago esto, o aquello, o voy por ahí?, pensó Yuanzi. Los cadáveres parecían haber sido pisoteados hasta la muerte por los zapatos. Y acabó enloqueciendo. Era demasiado para asimilar. ¿Quién podría culparlo? Iba a morir después de todo. Pero hablando de cosas más interesantes, Guan Ya estaba relajándose en un baño caliente. Él la llamó. ¿Ya terminaste de leer?, preguntó ella. Él dijo que sí, pero que no entendía que era un ítem tipo regla. Ella explicó que había 3 categorías de ítems, los del tipo costo y los del tipo regla. El tercero no lo conocía, porque su nivel era bajo. Para conseguir los del tipo regla, el truco era identificar el patrón y romper las reglas. Los zapatos danzantes eran un buen ejemplo. Además, no podía llevar objetos al reino, solo la ropa, y con eso ya bastaba. Entonces ella le deseó buena suerte, y antes de colgar, dijo con una sonrisa irresistible, hoy es un día de suerte para los de Scorp. Finalmente,
En el día D, faltaban 5 minutos para que Yuanzi regresara al túnel Yulin. Se preparó y se metió unas píldoras en la boca. Su estrategia era intentar engañar al reino espiritual llevándolas escondidas. La interfaz apareció y fue enviado sin discurso a la dimensión embrujada. Había escapado una vez por pura suerte, pero ¿caería el rayo 2 veces en el mismo lugar? Eso es lo que vamos a descubrir. ¡Boom! Fue teletransportado dentro de un santuario. Luego escupió las píldoras. Parece que funcionó. Eran píldoras de éxtasis que usaría contra la aparición de los zapatos danzantes. Yuanzi piensa que la mejor estrategia era tratar el reino espiritual como un videojuego, y cuando toca una vela, recibe el mensaje sobre la vela que pertenecía a Lady Sandao. Eso es como un juego, solo tocar y recibo la información, dice. Entonces decide quedarse allí esperando, por el momento. Aunque tenía cartas bajo la manga, como las píldoras, no quería salir afuera, pero decide echar un vistazo. No servía de nada solo esperar, tarde o temprano la situación empeoraría. Como decía el poeta, no sirve evitar lo inevitable. Camina con paciencia y llega al patio principal del santuario. La niebla verdosa con olor a muerte flotaba por todas partes. Era frío y horroroso, y allí, en medio, estaba ella, la legendaria árbol banyan, símbolo para muchos, venerada por la mayoría. Recuerda el relato que decía que era peligrosa, pero desde allí no parecía más que un gran árbol. Más adelante, se encuentra con un pozo, igualito al de Samara. Yuanzi echó un vistazo y se fue. Terminó pisando un hueso. Otro cadáver yacía a sus pies, pero los esqueletos ya no lo asustaban. Así que todo bien. Era el esqueleto de una mujer que murió con la cabeza girada hacia atrás. ¿Quién habrá hecho esto?, se pregunta. Mientras analizaba el cadáver de la mujer, una voz sangrienta susurró su nombre. Yuanzi se levantó y sacó el espejo de bronce de su abrigo, con una mirada seria. El espejo reflejaba una imagen de algo formándose a partir de la sombra pestilente, y esa sombra tomó forma de una aparición. Sang Yuanqin, ven aquí, mi querido, dijo la chica poseída. Vete al carajo, maldita sea, gritó Yuanzi loco, porque ya sabemos que lo que este protagonista tiene de virgen, lo tiene de miedoso. Sang Yuanqin, Sang Yuanqin, Sang Yuanqin, ven aquí querido. La aparición comenzó a llamarlo como una loca. Yuanzi corrió con el corazón en la mano y cayó sin fuerzas en el patio trasero. Fue al mismo lugar del que leyó en los archivos, y cuando miró, 0 apariciones. Ah, quiero irme a casa, bufó, ya arrepentido. Cuando empujó la puerta de la habitación, una aura maligna salió de las rendijas. Yuanzi saltó hacia atrás, tomó valor y se cubrió. No había nada allí salvo un viejo depósito. Sobre la mesa había un cuenco, y Yuanzi se puso feliz, porque había oído que la orina de niño alejaba las apariciones. Aunque nunca he tenido novia, creo que ya no soy un niño, dijo. Dejó el cuenco y fue hacia la ventana, recordando un viejo dicho, y con eso, orinó en un paño, empapándolo bien. Explorando mejor el santuario, Yuanzi descubre un arsenal. Había de todo, desde alabardas hasta katanas. También encontró algunos cuerpos muertos. Estaban más secos, no eran esqueletos. Pensando un poco, notó que los cuerpos no tenían heridas fatales ni huesos rotos. En el hombro había 2 agujeros, como si hubieran sido hechos por colmillo. ¿Será que le chuparon la sangre?, imaginó el protagonista. Sintiendo a alguien detrás de él, se giró de golpe. Tomó una espada, diciendo que había alguien en la otra habitación. Y al llegar, solo había más cuerpos secos y un objeto dorado en la mano de uno de ellos. Era en realidad un Vajra budista, un objeto ritual. Yuanzi imagina que ese Vajra era el que sostenía la estatua de la diosa, pero al lado, las sorpresas no paraban. Desde el ataúd, una mano podrida abrió la tapa. Despierten a los muertos. Yuanzi quedó sin reacción. La tapa del ataúd cayó, expulsando a su residente que se negaba a aceptar la muerte. Por otro lado, Yuanzi decidió que era hora de volver al salón, pero se detuvo a pensar demasiado. Sus ojos azules contemplaron una vez más el motivo de los escalofríos en su espalda. La aparición errante se abalanzó sobre él con un susurro macabro, y se montó sobre su espalda para no dejarlo en paz. Yuanzi salió corriendo sin saber qué hacer, pero ese zombi tenía algo diferente. Sus ojos rojos parecían trascender la muerte. Quiero irme a casa, mamá, papá. El protagonista ya lloraba mientras la aparición maldecía su vida. El golpe de una de las puertas rompiéndose resonó en el patio. Yuanzi miró hacia atrás y vio más muertos vivientes. No era IG School of the Dead, pero había zombies de sobra. Todavía con la aparición en su espalda, enfrentó al zombi. Créanlo o no, la criatura adoptó posición de carrera y se lanzó hacia Yuanzi. ¿Qué parte de esa criatura está podrida?, dice mientras corre, pero fue rodeado por los zombies. Sin opciones,
el protagonista atacó, lanzando su lanza. Le dio justo en el pecho. Yuanzi incluso fue y la hundió aún más en la criatura. En ese momento, Yuanzi notó que esa persona había muerto con el corazón arrancado. Ese zombie era el mismo del que había leído anteriormente. Su rugido hizo que la lanza se rompiera, pero abrió una ventana para que Yuanzi atacara con su espada. Se movió detrás de la criatura y bajó la espada con toda su fuerza. Yuanzi sintió un choque en las manos, porque el cuerpo del zombie era de hierro, y la criatura lanzó una embestida que lo golpeó de lleno. El golpe fue tan fuerte que Yuanzi no vio otra alternativa. Talismán de supresión de cuerpos, gritó. El talismán dorado brotó en su mano a tiempo, repeliendo instantáneamente al zombie, que se mantuvo a distancia. El espíritu vengativo en su hombro le estaba robando energía, y solo faltaba que apareciera la chica del pozo. Yuanzi blandió el amuleto, manteniendo al monstruo lejos, mientras corría de vuelta al salón principal. Al llegar, el espíritu poco a poco se evaporó y el protagonista estaba a salvo, pero sin fuerza. Su brazo estaba cortado, y como si no fuera suficiente, las uñas del zombie tenían veneno. A pesar de eso, no se sentía tan asustado. Ah, es la vela la que me da valor, dijo. Sentado, pensó en el plan B, que eran los zapatos danzantes. Había una posibilidad de sobresalir contra ellos, pero con los zombies, no tenía la habilidad para pegar el talismán en la frente del enemigo, incluso con la vela llenando su corazón de coraje. Pero era hora de actuar. Quejarse es para los débiles. Yuanzi toma sus píldoras de éxtasis, sintiéndose extrañamente tranquilo incluso estando envenenado. Sale hacia la explanada del templo y llama, «Vamos, zapatitos rojos». Apenas un instante y se escuchan los chasquidos de los zapatos. Venían zapateando como si estuvieran en un tango sangriento. Tac, tac. Se detuvieron detrás del protagonista, justo en el camino hacia el salón. «Cortando mi ruta de escape, dice Yuanzi. «Entonces, ¿bailamos?» «Un paso al frente», dice una voz femenina dulce que salía de los zapatos. Rezando para que su padre lo bendiga, Yuanzi se concentra y crea una versión espectral de sí mismo, para la mayor batalla de Just Dance de la historia. Y el espectáculo comienza. Los zapatos comienzan a zapatear y ejecutan una coreografía digna de un cabaret francés. Mucha elegancia mezclada con una rareza macabra, y un pisotón fuerte en el suelo para cerrar. «Tu turno», dice la voz dulce. Con hiperfoco al máximo, Yuanzi observó bien los pasos de los zapatitos. Sabía exactamente qué hacer. Y comienza. Dedos cruzados, hombro inclinado, carisma del rey del pop, fácilmente una coreografía digna de un BTS. Y al final, un saludo para estremecer el corazón del público. Y le costó mucho más que la integridad. Hay cosas en la vida que exigen que uno dé hasta la sangre. «Tu habilidad para bailar sigue siendo tan horrible como siempre», dijeron los zapatitos mientras desaparecían, evaporándose como sangre hirviendo. Y como toda maldición tiene una bendición, Yuanzi fue recompensado. Ganó la admiración de los zapatos, pero como su baile fue terrible, solo lo apreciarían durante media hora. Con su vigor por los suelos, Yuanzi traga las píldoras para recuperar energía. «Uf, sobreviví», dice jadeando. Los zapatos ahora eran sus aliados. Lo ayudarían a rastrear o cazar. La antigua dueña de los zapatos fue una dama del reino occidental, extremadamente hábil en la danza, pero su malvada madrastra la envidió y la encerró en una alta torre. La dama bailó noche tras noche, bajo la fría y estrellada luz de la luna, hasta morir. Sus zapatos heredaron su voluntad de bailar y, por toda la eternidad, estaban destinados a hacer. La interfaz muestra los modos de usar los zapatos. Yuanzi podía ordenarlos que cazaran a un objetivo hasta que éste muriera, o podía usarlos él mismo para ganar evasión y agilidad. El único problema era que si los usaba más de 5 minutos seguidos, los zapatos se pegarían a sus pies y solo podrían retirarse cortándolo. Solo eso, pero el simple hecho de que los zapatos persiguieran eternamente al objetivo ya valía más que todo para él. Lástima que solo estarían disponibles por media hora. «Ah, está bien, media hora es suficiente», dijo el protagonista. Se puso los zapatos, encajaron perfectamente, le quedaron muy bien. Cuando regresó a la sala, todo estaba allí. «¿Dónde está el zombie?», se preguntó Yuanzi. El zombie ninja estaba justo detrás de él, esperando el momento oportuno. Mientras pensaba, el monstruo saltó sobre su espalda y ya estaba encima cuando Yu se giró. Sin embargo, los zapatos le dieron la agilidad necesaria y esquivó por muy poco, cayendo con estilo. El zombie no se rindió y avanzó en zigzag, pero los zapatos cumplieron su promesa. Su agilidad para esquivar era impecable, incluso haciendo piruetas como una bailarina, aunque casi perdió la capacidad de tener hijos. Y como no solo de esquivas vive un jugador, Yuanzi pasó a la ofensiva y le dio una patada voladora brutal al zombie. El monstruo se desestabilizó y Yu aprovechó para usar su talismán. Tal como había planeado, colocó el sello en la frente del monstruo. Fue como apagar la llave de un coche. El monstruo se desplomó de inmediato. A pesar del dolor en sus partes bajas, los zapatos habían ayudado sin duda. En realidad,
habían hecho todo el trabajo. Y la siguiente en la lista era la chica del pozo. Pero antes, el protagonista fue a investigar el Vajra budista. La interfaz informaba que se trataba de un arma legendaria, el Vajra mata demonios. Se usaba para desterrar a las criaturas Jin de las sombras y tenía una habilidad especial. Al colocar su sangre en la daga, el usuario obtenía el poder del dios del sol, pero a cambio de su vida. Un precio alto a pagar. Yuanzi dedujo que el último usuario intentó hacerlo con un zombie, pero los zapatos le rompieron el brazo y fue aniquilado. Finalmente, poseía un arma espiritual, y la aparición errante estaba a punto de regresar. Yuanzi aprovechó el tiempo para ir al pozo, pero solo había agua vieja allí. ¿Dónde está ella? Claramente la vi salir de aquí, dijo, justo ahora que tenía un regalito para ella. Yuanzi decidió regresar al salón principal. Allí, sintió que el veneno se estaba extendiendo. Mirando la estatua de la diosa, se preguntó qué faltaba. Había explorado todas las salas del santuario y no había encontrado nada más, excepto el salón principal. Obviamente, el Vajra que había encontrado pertenecía a la estatua de la diosa, así que subió y lo colocó en su mano, donde encajó perfectamente. Al bajar, una entrada secreta se reveló en la base de la estatua. Yuanzi buscó nuevamente su Vajra mata demonio. Más adelante estaba la cueva que, según él, era el centro de la montaña. Para ver dentro, podría usar el poder del dios del sol en el Vajra para iluminar, pero había un pequeño detalle: necesitaba ofrecer su sangre. Al diablo, no tengo otra opción, dijo, y clavó la daga en su pierna. La sangre activó inmediatamente el poder espiritual del Vajra. Sus ojos brillaron con un resplandor dorado, como los de un dios verdadero. No era el Sharingan, pero ganó la habilidad de ver a través de la oscuridad. Y no se detuvo ahí. Los efectos del veneno desaparecieron. Solo el dolor en la pierna quedó, para recordarle que nada en la vida es gratis. Finalmente, partió con los ojos brillando como el sol. Pasando por los pasillos, notó que aquellas galerías habían sido excavadas, no eran naturales. En un portal rojo adelante, una voz gritaba pidiendo ayuda. Era un llanto, y al atravesarlo, se encontró con un árbol negro y macabro. Una niebla sangrienta y atroz envolvía al árbol, donde cabezas grotescas soltaban un llanto aterrador. ¡Sálvame! ¡Ayúdame!, clamaban los cuerpos fusionados con gran dolor y lamento. Sus lágrimas caían mezcladas con desesperación infernal. Entre gritos de dolor fueron absorbidos por el árbol, todos ellos, y una voz tenebrosa dijo que Yuanzi era el primer humano que aparecía allí en años. Después de eso, todos los rostros quedaron incrustados en el tronco del árbol. ¿Quién eres tú?, preguntó el protagonista. Yo, solo soy un árbol, respondió el árbol macabro. ¿Fuiste tú quien mató a los discípulos del templo?, preguntó Yuanzi. Fue la diosa de la montaña de los tres caminos, dijo el árbol. La misma diosa del santuario. Yuanzi preguntó por qué una diosa como ella mataría a sus propios discípulos. El árbol explicó que la diosa cayó en el camino de la inmoralidad y el demonio cuando el Dharma comenzó a decaer. Se encerró en un ataúd de piedra y usó el árbol Banyan para absorber la fuerza yin de las almas, queriendo preservar su carne. Por haber sido una errante de las sombras en el pasado, tenía la habilidad de devorar almas para fortalecerse. El árbol Banyan absorbió demasiadas almas y acabó heredando sentimientos humanos. Soy el árbol Banyan, dijo el árbol del castigo. Muchas personas murieron aquí. He esperado tanto tiempo a que alguien fuerte apareciera para acabar con ella, añadió el árbol, mostrando un ataúd color sangre donde estaba la diosa. Y Yuanzi se encontró entre la espada y la pared. Abre el ataúd, clava la daga en su corazón y todo terminará, dijo el árbol. Explicó que dentro del Vajra estaba la mitad del alma Yang de la diosa. En el momento en que la apuñalara, el resto de su aura Yang pasaría al Vajra. Ella moriría y Yuanzi quedaría libre para irse. Pero Yuanzi dudaba, no quería avanzar. Antes de hacerlo, preguntó si el árbol era el cuidador del templo. Este respondió que el cuidador fue el primero en ser engañado por la diosa. Ella lo usó para matar personas. ¿No me crees? Abre el ataúd y míralo tú mismo, dijo el árbol, asegurando que dentro del ataúd estaba su cuerpo. Entonces ábrelo por mí, dijo Yuanzi. Soy solo un árbol, respondió Banyan, pero por la mirada de Yuanzi ya se notaba su sospecha. Para ganarse más la confianza del protagonista, el árbol del castigo dio un resumen de la historia de la desaparición de la diosa. Pero Yuanzi recordó la advertencia del zombie. No confíes en el maestro. Dijo que ahora entendía por qué el cuidador había matado a los discípulos de la diosa. Y Banyan respondió, sé que sospechas de algo, pero nunca quise hacerte daño. Pero Yuanzi sabía que uno de los poderes de Banyan era crear ilusiones, como la de la chica del pozo, por ejemplo. Todo había sido una ilusión. Ahora, con los poderes del Vajra mata demonios, Yuanzi podía ver a través de la ilusión y la mentira. Maldita hija de perra, atraes a la gente con tus mentiras y luego los matas. ¿Crees que no lo sé? HMPH, ¿qué tal si te mato primero?, dijo Yuanzi, y luego clavó el Vajra en el tronco de Banyan. El poder del sol explotó en la hoja.
maldito seas, ya que te negaste, entonces ven aquí, gritó Banyan. Atacó a Yuanzi con sus ramas. Los zapatos hicieron su trabajo y él esquivó. Banyan siguió atacando con fuerza, y los movimientos evasivos de Yuanzi eran precisos, parecía que estaba bailando. Una hermosa coreografía de batalla. Los legendarios zapatos rojos demostraban todo su poder y gloria. En uno de esos movimientos, Yuanzi encontró una abertura. Era ahora o nunca. Acumuló poder en sus pies y ¡boom! Saltó del suelo como un cohete. Voló sosteniendo con fuerza el Vajra. Con el poder de un dios, empaló al árbol Banyan sin piedad. El fuego ardiente se elevó, y entre gritos, el árbol maligno comenzó a ser consumido. Yuanzi desgarró las ramas con un solo golpe y blandió el Vajra para el golpe final. El protagonista clavó la daga en la frente de Banyan con más poder que antes. El estallido de luz fue como un sol explotando en toda su furia. Los gritos macabros de Banyan resonaron mientras era consumida por las llamas. Y Yuanzi no pudo evitar aprovechar para farmear aura. Admítanlo, nadie lo esperaba. ¿Fue épico o no? Déjenlo en los comentarios. Remover zapatos danzantes, dijo, y los zapatitos desaparecieron. Casi había superado el límite de uso. Y por suerte, parecía que la batalla había terminado. La interfaz apareció en la pantalla mostrando sus recompensas. Acababa de convertirse oficialmente en un caballero errante de las sombras. El Vajra seguía siendo suyo, al igual que los zapatitos. Lo logré, gritó de alegría. Un reino que nadie había logrado conquistar, fue conquistado hoy por un chico que derramó su sangre. Fue estremecedor. Yuanzi se sentó y esperó para volver a casa. Sus heridas sanaron y los dolores desaparecieron. Saltó con una sensación maravillosa. Solo que, no era realmente él, sino su espíritu. Pero no, fue una falsa alarma. ¿Han oído que cuando uno es feliz siente como si fuera a volar? Fue exactamente eso. Las interfaces mostraron que ahora era nivel 1 y había ganado varias habilidades. Aunque todo estaba bien ahora, aún quedaba una duda. ¿El ataúd estaba vacío? Tenía algo de tiempo y el protagonista estaba curioso. Solo para asegurarse, invocó de nuevo los zapatitos. Al acercarse al ataúd, rompe las ramas, y cuando abre la tapa, el aire de sus pulmones es robado. Dentro del ataúd, la bellísima diosa de los tres caminos descansaba como si estuviera dormida. Una belleza inigualable, digna de una diosa. Por eso piensa si el árbol Banyan había dicho la verdad. Pero al fin y al cabo, quizás eso no era tan importante. Después de todo, había profanado la tumba de una diosa, y temblaba más que gelatina de miedo. ¡Ay! Dios mío, ¡ay! Dios mío, temblaba. Vuelve a poner la tapa del ataúd otra vez, pero nota que dentro de la boca de la diosa había algo. Traga saliva antes de meter la mano en la difunta. Era un cristal de alma que contenía una inmensa energía espiritual. La interfaz decía que la píldora había sido purificada por la diosa y podía ser consumida. Yuanzi no lo piensa dos veces y se traga la píldora. El chico literalmente trascendió y casi se convirtió en el Watchman. Sintió el poder fluir por su cuerpo. Puedo con 10 de ellos. Que vengan, dijo Yuanzi. De hecho, estaba muy poderoso. Recomponiéndose, hace una reverencia y agradece a la diosa de los tres caminos, cerrando su ataúd. La cuenta regresiva para volver a casa comenzó, solo debía esperar. Pero el guión hoy no tiene freno. Es giro por minuto. Cuando da la espalda, una mano sale del ataúd. Sí, era ella. Un aire helado y sombrío envuelve el lugar, y la diosa despierta de entre los muertos. Solo movió los ojos, mirándolo, y Yuanzi se congeló. Al recibir una sonrisa de una diosa, Yuanzi se desesperó. Cuando faltaban 5 segundos para que regresara, ella dijo, te encontraré. Y 3, 2, 1. Todo se volvió negro. Yuanzi viajó entre dimensiones y en instantes estaba en su habitación. Sentado en su cama, no lograba sacarse a la diosa de la cabeza, hasta que los zapatos comenzaron a zapatear y él dijo, salgan, salgan. En la sala, su prima preguntó por qué había cerrado la puerta del cuarto. Lo llamó varias veces y nada de respuesta. Pero Yuanzi solo abraza a su prima con respeto, bien en el medio, diciendo que la había extrañado, y le da unos pellizcos. En la sociedad de los 5 elementos, el maestro le pregunta a Wan ya si Yuanzi ya había dado una respuesta. Ella dijo que lo llamó 6 veces y nada, y que todo era posible, solo tenían que esperar. No es como si eso fuera a funcionar, dice Wan, y añade, las probabilidades de Yuanzi en el túnel son casi nulas y, deja de maldecirlo, gritan interrumpiéndolo. Wan ya estaba loca porque él sobreviviera, iban a convertirse en compañeros de trabajo, pero si no había noticias al final del día, ya no habría esperanza. El maestro solo pide que le informe en caso de nuevas noticias, pero el teléfono comenzó
comenzó a sonar. Era Yuanzi. Guanya se volvió loca y el maestro Li le pidió que pusiera en altavoz. Caballero primordial, dijo con una voz dulce. Guanya, completé el desafío, dijo Yuanzi, y dejó a sus ahora colegas boquiabiertos cuando dijo que lo hizo fuera del templo. Además, es un milagro, exclamó el agente Li, celebrando. Fue una gran hazaña, pues ningún caballero existente había logrado tal cosa, y ahora, con una guía en mano, podrían formarse nuevos caballeros errantes. Posiblemente, incluso se convocaría un concilio de la alianza con todos los líderes. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó impresionada Guanya. Con toda la arrogancia, él dijo que quien tiene piernas para andar puede correr. Li le pidió que se presentara inmediatamente. El agente Wang reconoció que Yuanzi realmente no era un tipo normal. Elegiste a un monstruo, jefe, dijo en buen sentido. Un monstruo llamado genio, respondió Li. En su oficina, escribe al centurión, su jefe. Apenas envió el mensaje, el teléfono sonó. Espero que te expliques, Li Dongse, dijo el centurión. Li explicó que sin mentir, acababa de hablar con el chico, y que aún no tenían una guía porque el muchacho estaba compilando la información. El centurión dijo que fue una grata sorpresa y que Yuanzi sería una gran adquisición para su gremio. Y además, el maestro Li sería indicado para el Consejo Superior. Solo pidió que guardaran el secreto, pues la otra guilda, el séquito de Taidi, los había dejado casi sin caballero. El centurión Fu dijo que no se preocupara, porque el séquito no querría otro caballero errante, y pidió a Li añadir más dinero. ¿Cómo así?, preguntó Li. Fu dijo que el dinero solo aceleraba las cosas, no quería comprar a nadie, y pidió a Yuanzi preparar un tutorial lo antes posible. En el chat de la empresa, nadie creía que Yuanzi lo lograría. No sabían la bomba que se venía, y cuando Li envió el mensaje anunciando la victoria de Yuanzi, todos enloquecieron. Se volvió peor que el chat de Luang Gameplay. Hasta el jefe del séquito Taidi se puso de mal humor, pues ni ellos, que eran los más poderosos, lo habían conseguido. Al final de la tarde, Yuanzi llegó a la oficina alegre. Vaya, si no es que el perrito terminó convirtiéndose en un lobo, dijo Guanya y lo llamó para darle un abrazo como recompensa. Ven aquí, gatito, voy a apretarte bien fuerte, dijo, pero Yuanzi cometió la blasfemia de rechazar. Tal vez tenía miedo de algo allá abajo que no quería que ella sintiera. Teorías. La encantadora solo rió y fueron a la sala de Li. Allí, el maestro Li dijo, estaba preocupado de que alguien te secuestrara en el camino hasta aquí, mi caballero errante. La fama del chico ya estaba hecha. Pidió una Coca-Cola y Guanya se encargó de ir a buscar. Mientras servía el vino, el maestro Li dijo que quería que Yuanzi escribiera un informe completo, pero antes quería saber si encontró algo útil en la montaña de la diosa. Wang llegó y se ofreció para ayudar. Una hora después, Yuanzi relató cómo fue su experiencia, pero no dijo nada sobre los zapatos ni sobre la recompensa exclusiva de la diosa. El maestro Li elogió su Vajra matademonios, diciendo que cada recompensa en el reino espiritual era única. Por haber exterminado el árbol Banyan, la dificultad de esa mazmorra disminuiría drásticamente. Guanya dijo que la dificultad subía cada vez que alguien moría en el lugar. Un tutorial era solo una referencia. Los detalles dependían de la carrera. Wang Tai dijo que la dificultad no disminuiría porque los zapatos todavía estaban allí, pero no sabía que ahora pertenecían a Yuanzi. Por eso preguntó, esas recompensas que dijiste no son de un rango S, ¿no estás escondiendo algo más? Yuanzi solo le pidió que se calmara. Pensándolo bien, había un ataúd de piedra en el árbol, dijo. Finalmente contó sobre la diosa de los tres caminos que despertó de su latencia. ¿Cómo dices? El maestro Li se inquietó. Iba de un lado a otro, pero o la diosa subiría el nivel de la mazmorra o crearía una nueva. Yuanzi dijo que la diosa momificada le sonrió, y la idea de que ella viniera a perseguirlo lo estaba volviendo loco. Entonces Guanya preguntó, ¿es muy bonita? Yuanzi respondió, más bonita que tú. Y Wang Tai también dijo, y muy valiosa para investigaciones. Guanya se sintió bastante incómodo. ¿Por qué no se van al carajo? Dijo. En su casa, lejos de allí, el anciano San recibió la noticia. Se mostró impresionado y dijo que nadie debía filtrar esa información. Pero su mayordomo dijo que ya era demasiado tarde. Ya tenían incluso un informe de la aventura, pero ni de lejos era la mayor bomba. Mi señor, el errante ancestral del día ha vuelto de entre los muertos, dijo el mayordomo. El viejo San ordenó inmediatamente una reunión de emergencia. En la asociación, Yuanzi leía información sobre una marca especial de los caballeros, una marca de la luna, la misma marca que tenía en su frente, y decidió guardar eso para sí. Le preguntó a Guanya sobre el templo de la diosa, pues investigó y descubrió que realmente existía. Ella dijo que era una mezcla de ilusión y realidad, como un espejo. Él se sintió aliviado. Quédate donde estás, diosa rarita,
dijo. Ah, ya tienes miedo. No dijiste que era más bonita que yo, dijo ella. El maestro Li llegó y la llamó, pues un guardia de los Tigres Blancos había sido asesinado, y Yuanzi fue liberado del servicio esa tarde. Uno de los líderes del gremio apareció en la reunión que se estaba realizando, evaluando la caída de su mayor amenaza, y sabía que la marca de la luna había pasado a otra persona, nuestro protagonista, y hablando de él, llegando a la escuela, Yuanzi saluda a sus compañeros. Ellos hablaban de que la chica bonita de su clase, Su Jinjin, estaba saliendo con algún sugar daddy que la estaba financiando. Al irse, Yuanzi ni se impresiona. HMPH. Hasta la chica bonita de la clase se corrompió. Ah, qué sociedad decadente. ¿Qué país este? Dijo el protagonista.